Hola, nuestro grupo está conformado por Kevin Suárez, Juan Pablo Cafuri, María José Martínez y quien les habla, Diana Carvajal. Vamos a empezar hablándoles sobre el contexto, eh, siguiendo con las variables, luego vamos a contarles sobre la definición de nuestro problema y el objetivo. Pasamos al tratamiento de los datos, un procedimiento en Octave, otro procedimiento en Minitab, reflexiones, conclusiones y análisis. Para empezar, es importante que conozcan que los datos de la base que sacamos se trabajaron y fueron recolectados por medio de un muestreo aleatorio simple, que se hizo a clientes de carros usados en diferentes ciudades de la ciudad de India y cuenta con un total de 6.000 entradas y las variables como variables independientes tenemos location, year, kilometers driven, full type, function, owner, mileage, engine, power and sets. Y como variables dependientes, new price, si alguien quiere vender su coche, tiene que hacer lo siguiente. O bien tiene que llevar su coche a un taller de la empresa respectiva, o tiene que hacer una cita para que la empresa obtenga una estimación del precio para poder así venderlo. Entonces, indiscutiblemente, este es un proceso que implica muchísimo tiempo y muchos recursos. El objetivo de este proyecto es hacer un modelo de regresión lineal para empresas de terceros que harán una estimación del precio del coche del cliente directamente desde su portal en línea. Esto traerá dos beneficios: agilizar el proceso de venta de coches usados o nuevos en la ciudad de India, ahorrando tiempo a los clientes, o dos, ayudar a la compañía a reducir su costo. El segundo objetivo es hacer un análisis de los supuestos de la validación del modelo. Y el tercero, hacer otro análisis a partir de los resultados del modelo. En el tratamiento de los datos, una vez se definió la base de datos y el problema a solucionar, se procedió a hacer scrubbing y hacer el respectivo tratamiento de las variables cualitativas para expresarlas así como variables binarias. Es importante que conozcan que todo lo anterior se realizó mediante la herramienta Excel. Entonces, en primer lugar, el scrubbing. En esta parte se filtraron los datos para quitar las casillas vacías, como se muestra en la imagen de arriba. Mediante este proceso, la cantidad de entradas se redujo de 6.000 a 1.102. Sin embargo, esta cantidad sigue siendo representativa, por lo cual se decidió continuar con la base de datos para hacer respectivo análisis de regresión lineal. Tratamiento de las variables cualitativas. Para poder hacer este análisis de regresión lineal múltiple cuando se tienen variables independientes cualitativas, se debe usar un esquema de codificación con variables binarias. Se le llaman también dummies o dicotómicas. Esto es necesario para poder resolver el modelo. Para esto se podrían crear tantas variables como categorías, sin embargo, esto no es correcto, ya que de esta forma las variables serían combinación lineal. En este caso, el modelo es irresoluble. La solución a esto es crear tantas variables como categorías menos 1, es decir, K-1, tomando una categoría o clase como base para el respectivo tratamiento de cada variable. Entonces, para full type, esta variable tiene 5 categorías en nuestra base de datos, que serían diesel, petrol, LPG, CNG y electric, de las cuales el LPG lo tomamos como base. El número de categorías resultantes al restar K-1 es 4. En este caso la base sería LPG y queda representada con 4 ceros. B sería la variable owner. Esta variable tiene 3 categorías: first, second and third, de las cuales tomamos como base second. El número de categorías resultantes al restar K-1 sería 2. En este caso la base second queda representada con 2 ceros. Bueno, entonces para empezar nuestro trabajo lo hicimos primeramente en Octave, pero en Octave a la hora de encontrar los betas tuvimos un problema en la ecuación en donde al usar la invertida nos daba una matriz de infinitos que Octave reconocía como letras, por lo cual al mostrar los resultados de los betas nos daba como respuesta que no era un número. Por esto mismo no nos servía esa ecuación, por lo que tuvimos que usar la pseudo invertida para que Octave nos reconociera como números las respuestas. Pero al haber cambiado esta ecuación no estábamos muy confiados de los resultados de los betas que habíamos obtenido en esta misma, por lo cual decidimos realizar otra vez el proceso, esta vez en Minitab, y obtener los diferentes valores de ya que ahí no presentábamos el problema de la invertida. Bueno, ahora ya con los datos obtenidos en Minitab, pues vamos a ver lo que sería la ANOVA, donde buscábamos saber cuáles variables eran significativas y cuáles no para nuestro modelo. Entonces, viendo el valor P, todos los que fueran mayores a 0.05, decíamos que no eran significativas.
Entonces, de esta forma, primero, pues para la variable del precio del nuevo, los kilómetros manejados, el tipo de dueño y la localización no son significativas. Esto podemos ver los kilómetros manejados, el tipo de dueño, porque en este caso estamos viendo el precio del carro nuevo y como es pues el carro nuevo, los kilómetros manejados y el tipo de dueño no son significativos porque el dueño va a ser el primer dueño y siempre los kilómetros manejados van a ser cero. En cuanto a la variable del carro usado, el precio del carro usado, vemos que la única variable que no es significativa sería el tipo de dueño. Ya una vez ingresamos los datos a Octave, obtuvimos esta ecuación de regresión para la variable precio, que la podemos ver a la izquierda, y para la variable precio nuevo, que la podemos ver a la derecha. Obtenemos los betas que nos estiman cada una de las variables y las podemos ver resumidas en esta tabla, que no se alcanza a notar muy bien, pero hicimos una interpretación de qué es lo que significa cada uno de los betas. Por otro lado, tenemos el resumen del modelo, en los cuales podemos ver el R cuadrado. En el lado de la variable del precio, podemos observar que tenemos un R cuadrado de 71.14%, con lo cual podemos observar que el modelo explica la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media con una precisión del 71.29%. Como el porcentaje es bastante alto en ambos casos, en el otro caso tenemos que es de 51.83%, podemos decir que el modelo se ajusta bien a los datos. Por otro lado, también nos da el R ajustado, que nos muestra el R corregido, que puede interpretarse como una corrección de honestidad, que nos castigará disminuyendo cuando introduzcamos variables innecesarias sin ir complicando el modelo. En ambos casos, pues vemos que el R cuadrado disminuye, pero muy poquito. Y ya después pasamos a hacer la prueba de independencia, que nos sirve también para validar el modelo. Entonces, Juan. Bueno, entonces en la prueba de independencia hicimos lo que sería con el estadístico de Durbin-Watson, que este mismo estadístico nos lo representaba, nos entregaba el valor Minitab, y ya buscando en las tablas para un caso con 1102 observaciones, como era el de nosotros, y 11 categorías, obteníamos que el DL era de 1.887 y el DU de 1.932. Ahora si tomamos en cuenta que 4 menos nuestro D que nos presentaba Minitab, en ambos casos era mayor que el mayor que el DU, podíamos decir que por esta misma razón decimos que no se puede rechazar la hipótesis nula y entonces decimos que para ambos casos los errores son independientes. Listo. Por otro lado, tenemos el análisis de normalidad. En este caso lo hicimos con el estadístico Anderson-Darling, en el cual el criterio era que si el valor P era mayor a 0.005 a nuestro alfa, podíamos decir que los errores seguían una distribución normal. En este caso, obtuvimos un valor P menor, por lo cual los residuos no siguen una distribución normal. Sin embargo, este supuesto no tiene tanto peso como el supuesto anterior de Durbin-Watson, en el cual nos dio que eran independientes los errores. Por tanto, podemos seguir validando el modelo, ya que también si tenemos en cuenta que por el teorema del límite central, entre más datos tengamos, pues más nos vamos a acercar a una distribución normal. En este caso tenemos una base de datos con 1102 entradas. Por lo tanto, podemos decir que la prueba F es bastante robusta y validar el modelo en torno al supuesto de independencia. Esta prueba de independencia es importante, ya que si los errores están correlacionados, entonces la regresión de los mínimos cuadrados puede subestimar el error estándar de los coeficientes. Y esto puede hacer que los predictores, los betas, parezcan significativos cuando en realidad no lo son. Por otro lado, tenemos la reflexión y el análisis de nuestros resultados, que antes de pasar al análisis que hicimos de los resultados que obtuvimos con la regresión, vamos a decir una reflexión de la aplicación de la regresión a la ingeniería.
Esta pues nos sirve para analizar la relación o dependencia que hay entre las variables estudiadas. Con esto se pueden hacer estimaciones que en el caso de la ingeniería llegan a ser muy útiles, ya que pueden utilizarse para analizar el comportamiento de ventas de una organización y en base a eso tomar decisiones sobre la producción o administración de los recursos. Para esto es importante tener claro el modelo y también sus limitaciones para poder hacer una buena interpretación de los resultados. Y también podemos darle otros usos aplicados a las máquinas para optimizar procesos en sitios web, como es el caso de este ejercicio, que la idea era optimizar los procesos de ventas en sitios web, como por medio de la regresión lineal para que las personas pudieran estimar el precio al cual podían vender sus carros usados desde la comodidad de su casa y sin necesidad de ir a una empresa o concesionario o taller de autos. Es importante tener en cuenta las limitaciones del modelo de regresión lineal, es importante que se cumplan sus supuestos, también modela relaciones entre variables dependientes e independientes que son lineales, se supone que existe una relación lineal entre ellos y a veces llega a ser incorrecta, solo se puede estimar variables cuantitativas continuas y es muy sensible a valores atípicos. Por tanto, es importante al inicio quitar los valores atípicos. Para la parte de análisis, el análisis de variación según la cantidad de asientos, notamos que los coeficientes obtenidos para la variable cantidad de sillas son negativos, lo que significa que entre más sillas, menor es el precio del vehículo. Con esto podemos analizar que las necesidades del tamaño de las sillas para los compradores se va a ver reflejado directamente con el tamaño de la familia. Entre más grande es la familia, mayor es la cantidad de asientos necesarios. Por esto se puede decir que las familias con un mayor tamaño, al tener consecuencia de un mayor gasto de alimentación, de educación, entre otros, van a tender a una cantidad menor de vehículos, viendo más la practicidad de transportar a la totalidad de su familia antes que una mayor cantidad de vehículos. Por el contrario, la gente con la capacidad de comprar carros con una menor cantidad de asientos, excluyendo aquellos que compran carros de gama alta por lujo, tendrían una familia más pequeña. Esto porque al tener menor gastos de alimentación, educación, servicios, entre otros, tenderá a tener la capacidad de comprar o bien una mayor cantidad de autos o autos de un mayor precio. Para la variación según el año del vehículo, en términos de practicidad se recomienda hacer un modelo para cada año determinado. Esto porque no se tiene en cuenta el año actual en el que el modelo, lo que conlleva a que la depreciación para los vehículos no se tenga en cuenta. De esta manera, el modelo de regresión generado para un año determinado, que en el coeficiente de años no va a ser siempre el mismo. Podemos ver que el coeficiente para el año de los autos indica que entre más nuevo sea el vehículo, mayor será su precio. Por tanto, aquellas personas o compañías interesadas en la venta de autos han de priorizar la venta de los vehículos más antiguos. Esto para que con el tiempo la misma venta de este vehículo no les genere un ingreso menor al que pueden obtener antes, disminuyendo los gastos por la depreciación de estos mismos. La variación según la localización. Los automóviles representan una fuente importante de contaminación en el aire. Estas emisiones proceden de los escapes de los vehículos, los cuales contienen un monóxido de carbono, hidrocarburos, etc. Estos agentes contaminantes son liberados a la atmósfera en grandes cantidades. La ciudad de Kolkata representa el mayor índice de contaminación por smog respecto a otras ciudades de India. Según el modelo de regresión, obtuvimos el beta. Para esta variable es negativo, lo que significa que en esta ciudad el precio de venta del auto disminuye en 0,60 miles de LAC. Y sabemos que para un menor precio habrá una mayor demanda, en este caso de vehículos antiguos. Adicionalmente, sabemos que los vehículos antiguos generan una mayor emisión de gases dañinos para el medio ambiente en comparación de los autos nuevos, puesto que Kolkata circulan una gran cantidad de vehículos usados a comparación de otras ciudades de India. Y esto se dijo anteriormente, estos contaminan más.
Se podría explicar en parte la razón por la cual esta ciudad tiene mayor índice de contaminación que las otras, razón por la cual las autoridades han tomado medidas similares al pico y placa. En este caso, se toman medidas de pares en pares en los vehículos. Para el análisis de los beta cero, sabemos que estos son el estimador que no van acompañado de ninguna variable. Notamos que los carros usados dan negativo, mientras que los nuevos dan positivo. Entonces, por el simple hecho de ser un auto usado, podemos decir que baja en 1931 lakhs. Y en caso de los vehículos nuevos, el precio iniciará con un valor fijo de 1.633 lakhs, lo cual es significativo en la estimación de los precios, y más teniendo en cuenta que estamos trabajando en miles.